Claro, aquí tienes la traducción completa del texto al español. Es un texto largo, así que lo traduciré con precisión y cuidado para mantener el tono y el estilo original. Empecemos. Hola chicos, hoy vamos a empezar con algo crudo, grandioso y absolutamente implacable. La vida en el Imperio Romano, no como senador, no como emperador, ni con una corona de laurel dorada, ni con baños de mármol. Hoy no eres Julio César. Estás atrapado, sin preparación, en un mundo de sandalias, alcantarillas y crucifixiones patrocinadas por el Estado. Así que, antes de que te acomodes, dale un me gusta al video y suscríbete, pero solo si realmente te gusta lo que estoy haciendo aquí. Y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es para ti. Siempre es interesante ver quién se une a nosotros desde diferentes partes del mundo. Ahora baja las luces, tal vez enciende un ventilador para un zumbido de fondo suave. Embárcate conmigo en el viaje de hoy. Abres los ojos y escuchas gritos, llantos y el llanto de un bebé en algún lugar del pasillo. Felicitaciones. Acabas de despertar en una ínsula romana, la versión antigua de un edificio de apartamentos. Piensa en ello como una trampa mortal de varios pisos, sostenida por polvo, oraciones y una arquitectura bastante dudosa. Probablemente vives en el tercer o cuarto piso, y eso es una mala noticia. Cuanto más alto el piso, más pobre es el inquilino, y mayor es la probabilidad de que tu techo colapse si alguien derrama aceite de oliva encima de ti. Tu habitación es pequeña, no más grande que un armario, con paredes de piedra que sudan en verano y se congelan en invierno. No hay ventana, solo un pequeño agujero por donde entra aire, humo y a veces palomas. Tu colchón está relleno de paja y piojos. La manta huele a lana húmeda y arrepentimiento. No hay muebles, ni decoraciones, ni, por supuesto, cocina. Cocinar dentro está prohibido. Un pequeño incendio podría consumir todo el edificio, y las normas contra incendios aún no se han inventado. Lo único que tienes es una taza de barro, una túnica gastada y tal vez un peine de madera si te sientes sofisticado. No hay baño, ni en tu habitación ni en tu edificio. Tu orinal nocturno está en una esquina y te juzga silenciosamente. Tendrás que bajarlo por una escalera estrecha y tambaleante para vaciarlo en una zanja en la calle, con suerte sin resbalarte y añadir tu cuerpo a las ofrendas matutinas. Ah, y las paredes son tan delgadas como el papel. Escuchas a tu vecino orar, toser, discutir con su esposa y, desafortunadamente, no discutir con su esposa, si sabes a qué me refiero. El aire está lleno de humo, moho y un distintivo olor a humanidad sin lavar. Abajo, alguien ya está horneando pan, pero no estás invitado. Los vendedores ambulantes gritan precios de higos y tripas de pescado. A lo lejos, un centurión da órdenes a alguien que probablemente ya está sangrando. Ni siquiera has salido por la puerta y ya estás sudando, rascándote y posiblemente inhalando polvo de plomo de las tuberías de agua. Bienvenido al día laboral romano. No eres un emperador, no eres un gladiador. Eres solo otra alma pobre en un edificio de apartamentos abarrotado, intentando no caer por las escaleras o enojar a un dios de la ciudad antes del mediodía. Y aún te quedan 23 horas. Ahora que has sobrevivido al descenso por la escalera sinuosa de la ínsula, es hora de abordar el segundo problema más importante de la mañana, tu vejiga. Por supuesto, tu apartamento no tiene baño, ni lavabo, ni descarga, ni siquiera un cubo con algo de dignidad. En cambio, te diriges a la calle con tu orinal nocturno en una mano y tu modestia en la otra, hacia la letrina más cercana, el equivalente romano de un baño público. Y llamarlo público es generoso. Es un club social para extraños que no tienen problema con el contacto visual mientras hacen sus necesidades. Al llegar, verás un largo banco de piedra con agujeros tallados en él. Debajo del banco corre un canal poco profundo con agua, lo justo para lavar la vergüenza colectiva de las clases bajas de la ciudad. Si te atreves, te sientas y esperas que la persona a tu lado no quiera charlar. La privacidad no existe. ¿Puertas? Por supuesto que no.
La gente lo trata como una plaza de la ciudad, con acústica extra. Los comerciantes discuten los precios del grano mientras están en cuclillas. Un soldado retirado habla de su ciática. Mientras tanto, tú solo tratas de no mirar directamente al frente, donde otro hombre mastica aceitunas y no te quita los ojos de encima. Y luego viene la verdadera delicia. El tersorium es una esponja común en un palo, guardada en un cubo de vinagre o agua salada. Teóricamente, debes enjuagarla antes de usarla. En la práctica, bueno, digamos que la esponja ha visto cosas innombrables. La pasas con dudas, esperando que el vinagre haga su trabajo. Si tienes suerte, tal vez trajiste tu propio trapo. Si te sientes rico, tal vez tengas un poco de musgo, pero lo más probable es que uses lo que todos los demás usaron, y ahora llevas la silenciosa vergüenza de la higiene compartida. Y si piensas que puedes saltarte este ritual yendo a un callejón, piénsalo de nuevo. Hay leyes contra orinar en público. Las multas son reales. Y las fuerzas del orden romanas no son conocidas por advertencias suaves. Una vez que terminas, te lavas las manos. Espera. No lo haces. No hay jabón ni agua corriente, solo un enjuague en un lavabo común que ha visto más dedos que un concurso de apretones de manos. Sales de la letrina sintiéndote más ligero y un poco más muerto por dentro. Pero oye, esto es Roma. Ahora es hora del desayuno, si es que se puede llamar así. Entonces, has completado tus asuntos matutinos y lograste no caer en una zanja ni ser arrestado. Impresionante. Ahora es hora del desayuno, la comida más importante del día, a menos que seas romano, en cuyo caso es más una formalidad cortés antes del trabajo y el sufrimiento. Bienvenido al Ientaculum, el festín matutino romano, que consta de 2 cosas, pan duro y vino diluido. A veces hay queso, a veces aceitunas, pero principalmente es pura decepción. Olvídate del café. Los romanos no lo tenían. Nada de huevos, tocino, panqueques, y mucho menos un latte con leche de avena. El desayuno no está destinado a ser satisfactorio, está destinado a no matarte. Lo más probable es que tu pan sea panis rusticus, un trozo grueso y masticable de grano y cereal, horneado ayer o anteayer. Es lo suficientemente denso como para usarlo como arma, y su textura es como la piedra caliza. El vino está diluido, porque incluso en la antigua Roma, sabían que emborracharse antes del amanecer era una mala idea, a menos que fueras un senador. No tienes cocina en tu apartamento, así que comes esta comida de pie en la calle o agachado junto a una fuente con otros ciudadanos igual de indiferentes, ignorando el pan que sabe a corteza de árbol sin sabor. Si tienes un poco de aceite o una gota de garum, la famosa salsa de pescado fermentada y salada de Roma, felicidades. Has añadido un horror sabroso a tu ya miserable comida. Si eres rico, tal vez consigas frutas o miel, pero no lo eres. Eres un ciudadano romano promedio, lo suficientemente rico como para no estar esclavizado, pero lo suficientemente pobre como para envidiar el cántaro de leche de cabra agrietado de tu vecino. A veces pasan vendedores ofreciendo panecillos calientes de garbanzos o pasteles con miel, y por un momento sientes esperanza, pero luego recuerdas que tu monedero está más vacío que la empatía de un gladiador. Así que das un mordisco al pan e imaginas que es pastel. Así comienza tu día, con carbohidratos, una leve deshidratación y la creciente conciencia de que tienes que caminar 7 millas en sandalias romanas, sin nada más que migajas rancias en el estómago y el leve zumbido del vino de ayer. No mejora, porque es hora de ir a trabajar. Después de un desayuno sustancioso de pan y un toque de desesperación, llega el momento del día laboral romano. Y dejemos una cosa clara. Si no eres un senador, un poeta con un mecenas, o uno de los pocos afortunados que heredó tierras de un tío muerto sin herederos, trabajas, y trabajas duro. Podrías ser un obrero, un porteador, un alfarero, un albañil, un barrendero, o, si tienes muy mala suerte, un trabajador de alcantarillado. Roma necesita muchas cosas: carreteras, acueductos, templos
baños, y alguien tiene que construirlos. Ese alguien eres tú, con tus manos desnudas bajo el sol, con sandalias que ofrecen tanto soporte para el arco del pie como una hoja mojada. El día laboral romano comienza temprano, muy temprano. El sol apenas ha salido y el capataz ya está gritando en latín y blandiendo un palo. Si llegas tarde, te descontarán el salario para pagar un médico. O, peor aún, te golpearán, te humillarán o te despedirán, lo que según los estándares romanos significa que morirás de hambre con honor. Tus herramientas son básicas. Cavas con una pala hecha de astillas y oraciones, cargas ladrillos en tu espalda y traes agua de un pozo que huele a calcetines viejos y ambición. Sin guantes, sin cascos, solo sudor, polvo y la constante conciencia de que un error puede romperte tanto la columna como tu carrera. Y si eres un artesano, buena suerte. Compites con cientos de otros vendedores que venden las mismas vasijas de barro, sandalias o túnicas baratas. Bajar los precios es común, y la calidad no importa si a un ciudadano más rico no le gusta tu cara. Incluso los trabajos más altos, como mensajero, contable o maestro, no son prestigiosos. O corres por las caóticas calles de Roma con pergaminos bajo el brazo, o anotas números para alguien que olvidará tu nombre, o intentas enseñar latín a un grupo de hijos de senadores que ya se creen dioses. Las mujeres también trabajan. Hilar, tejer, vender verduras o administrar puestos en los mercados, además de criar hijos, mantener el hogar y tratar de no morir durante el parto. Multitasking antes de que estuviera de moda. Y después de todo eso, tendrás un pequeño descanso para el almuerzo. Tal vez, si tu supervisor no está de mal humor o no está tratando de impresionar a un prefecto visitante. Así que sí, o trabajas o mueres intentándolo. Roma puede ser eterna, pero tu espalda no lo es. Ahora que has sobrevivido a la mañana sin desmayarte ni recibir una paliza, es hora de dar un paseo por una calle romana. Un caos abarrotado de gente, creado por un hombre que claramente odiaba el espacio personal y la salud pública. Imagina esto. El sol está alto, la ciudad hierve y la calle cobra vida. No en un sentido poético, sino literal. Ratas, moscas, perros callejeros, ganado, mendigos, comerciantes gritando en 6 idiomas, niños corriendo, ladrones que fingen ayudar a ancianas mientras te roban las monedas de tu bolsa. Es como Times Square. Si Times Square no tuviera tuberías y todos llevaran una cabra consigo. Hablemos de la infraestructura. Las carreteras romanas eran maravillas de la ingeniería, perfectamente rectas, hábilmente pavimentadas y generalmente llenas de una mezcla de orina, vino derramado, vómito, desechos animales y los restos del garum de ayer. El centro de la calle funciona como una alcantarilla abierta. Da un paso fuera de la acera elevada sin mirar y serás bautizado. Acabas de consagrar tu sandalia en las aguas sagradas de la miseria humana. Los carros pasan a toda velocidad sin límites de velocidad, sin cruces peatonales y sin el más mínimo remordimiento. No se detienen por los peatones. De hecho, la ley romana prácticamente prohibía el tráfico intenso de carros en la ciudad durante el día, lo que significaba que los conductores corrían de noche en la oscuridad sin detenerse, como aurigas con una fecha límite. Si no te aplastan las ruedas, te empujarán con codos, cestas o un comerciante de pescado enfurecido gritando sobre anguilas podridas. Y luego está el aire, denso con el humo de las fogatas para cocinar, incienso de los templos y el olor de los baños públicos llevado por el viento. Oh, y los animales muertos. A veces, la gente simplemente los deja ahí. Si un perro muere en el foro, alguien podría arrojarle un trapo encima y seguir caminando. Y no olvides los espectáculos públicos, peleas espontáneas, protestas improvisadas o un desfile de políticos que bloquea el tráfico durante horas, mientras los trompetistas tocan desafinados en tu cara. Así que sí, la calle romana está viva y lista para destruirte.
resbala con un higo, sea atropellado por un carro fuera de control, o accidentalmente ofende a la mascota de un patricio. Y tu día podría terminar más rápido que el de César en los idus de marzo. Y solo estabas tratando de comprar lentejas. Estás sudando, cubierto de polvo y desesperado por un poco de alivio del calor. Buenas noticias. Vives en Roma, una ciudad famosa por sus acueductos. Estas magníficas maravillas de la ingeniería traen agua fresca desde las montañas directamente al corazón del imperio. Malas noticias. Al agua no le importas. Si no eres lo suficientemente rico como para vivir en una mansión con tu propia fuente, tienes que compartir el agua con miles de tus vecinos más cercanos, que tosen, estornudan y no se lavan las manos. Tu opción son las fuentes públicas, donde todos llenan sus jarras, lavan sus pies y, de vez en cuando, sumergen a un niño para divertirse o por higiene. Y por higiene nos referimos a una versión húmeda de la esperanza. Si quieres bañarte, tu mejor opción son los baños públicos, las termas romanas. Están por todas partes, y todos las usan. Suena civilizado, ¿verdad? Pero aquí está el problema. El agua circula por varias piscinas, sin jabón, sin cloro y con una mínima cantidad de vergüenza. Estarás sentado en un baño tibio con una docena de otros hombres, ninguno de los cuales cree en la modestia. Las conversaciones son ruidosas, políticas y a veces explícitas. Un hombre podría intentar venderte calcetines, mientras otro se limpia los oídos con un palo. Y el agua ha pasado por todos. Si esperabas sentirte limpio, piénsalo de nuevo. Estás marinándote en bacterias con un toque de eucalipto. Y aquí va un dato curioso. El sistema de tuberías a menudo usa tuberías de plomo. Sí, plomo. Los romanos estaban obsesionados con la ingeniería, pero no con la química. Con el tiempo, esta conveniente fontanería en casa puede causar una serie de efectos secundarios agradables, como anemia, gota, infertilidad y, si tienes mucha suerte, locura. ¿Quieres beber algo más seguro? Vino. En serio, el agua se mira con sospecha, especialmente en los barrios pobres, donde la contaminación de los baños y las alcantarillas de la calle es común. Por eso diluyen el vino y lo beben durante todo el día, hombres, mujeres y niños. Porque, ¿cuál es la mejor manera de sobrevivir en un imperio que se desmorona que con un leve zumbido? Así que sí, Roma trajo agua a la ciudad antes de que gran parte del mundo supiera qué era una tubería. Pero para el ciudadano promedio, es una apuesta cada vez que bebes, te bañas o lavas tus dedos de los pies. Disfruta de tus acueductos. Solo no confíes en ellos. Bienvenido al Imperio Romano, donde el dolor no es solo una posibilidad, es la música de fondo de toda tu vida. Te golpeas un dedo del pie. No hay hielo ni analgésicos. Aprietas los dientes y sigues adelante hasta que el dedo se cure mal o se caiga. Te rompes un hueso, lo envuelves en un trapo sucio y tratas de no respirar demasiado fuerte. Te sacas una astilla. Buena suerte. Así es como comienzan las infecciones y cómo podrían terminar. La sociedad romana no era precisamente amante del confort. No hay herramientas ergonómicas, ni asientos acolchados, ni concepto de descanso cómodo. Si eres un obrero, levantas ladrillos con una hernia y una oración. Si eres un soldado, marchas 20 millas al día con los pies ensangrentados y una picadura de escorpión en el muslo. Si estás dando a luz, bienvenida a la agonía. Tu partera podría conocer un encantamiento. Eso es todo. Cada parte de tu cuerpo está a un paso, en falso de convertirse en una herida abierta o en una historia aleccionadora. Y si no vives cerca de un templo y no tienes un sacerdote dedicado, tu mejor opción son ungüentos caseros, incienso de hierbas o simplemente ignorar el problema hasta que se resuelva solo o termines en la tumba. No existe la anestesia. Las cirugías se realizan mientras gritas mordiendo un trozo de madera. Un hombro dislocado lo vuelve a colocar un tipo llamado Marcus, que aprendió haciéndolo mal con alguien más. Trabajo dental, imagina a un herrero. Ahora, imagina tu boca.
Esa es la escena. Y si eres un esclavo o pobre, ni siquiera fingen que les importa. Podrías estar desangrándote al lado de la carretera, y lo mejor que obtendrás es que no ensucies un mosaico. Incluso los romanos de clase alta consideraban el dolor como una prueba de virtud. El estoicismo era la filosofía de la época. Sufrir sin quejarse se consideraba noble. Si llorabas por un brazo roto, no solo te dolía, eras débil. Los verdaderos romanos sufren en silencio. Y luego escriben poesía al respecto. Así que sí, el dolor siempre está presente, y generalmente llega sin advertencia, sin remedio y definitivamente sin simpatía. Con esta nota positiva, veamos qué pasa cuando realmente vas a ver a un médico romano. Entonces, te has lastimado. Tal vez fue una ampolla infectada por el trabajo de ayer. O tal vez intentaste afeitarte con una hoja de bronce, y ahora tu barbilla parece un campo de entrenamiento para gladiadores. De cualquier manera, es hora de buscar atención médica, que en la antigua Roma estaba más enfocada en sobrevivir al intento que en curarte. Empecemos con lo básico. La medicina romana es una mezcla caótica de teoría griega, conjeturas místicas y una sorprendente cantidad de hojas. Según la creencia principal, el cuerpo está gobernado por 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. ¿Te sientes mal? Uno de ellos está desequilibrado. ¿La solución? Drenar algo, así que tu médico, que podría ser también tu barbero o no, inmediatamente alcanza las sanguijuelas o un cuchillo, porque la sangría es el tratamiento estándar para todo, desde migrañas hasta decadencia moral. ¿Tienes tos? Abramos una vena. ¿Depresión? Vamos a sacar algo de tristeza de tu brazo. ¿Cirugía? Oh, sí, existe. Los cirujanos romanos tenían escalpelos, forceps e incluso taladros para huesos. Lo que no tenían era anestesia. Permaneces consciente durante todo el procedimiento, apretando el borde de una mesa de madera, mientras un hombre con una toga sucia se clava en tu carne, con la confianza de alguien que una vez vio un pergamino al respecto. Los antisépticos realmente no existen. Podrían lavar las heridas con vino o vinagre, lo que de hecho ayuda, pero también quema como un castigo divino. Un efecto secundario común es la infección. También lo es la muerte. Las recetas varían mucho. Podrían darte miel, ajo, escarabajos triturados o una pasta hecha de hierbas, cenizas y ciertos tipos de estiércol animal. Si las cosas empeoran, te aconsejarán dormir en un templo, rezar a Esculapio y esperar que los sueños divinos te traigan la curación. Y si nada de esto funciona, bueno, tu médico se encoge de hombros, tu familia enciende una vela y tus vecinos empiezan a susurrar sobre qué presagio podría ser tu muerte. No es que a los romanos no les importara la salud, solo que no entendían del todo qué ayudaba y qué mataba de manera más eficiente. Así que la próxima vez que estornudes, agradece a los antibióticos modernos y el hecho de que no vives en un mundo donde la curación a menudo comienza con una pérdida de sangre. Después de un largo día lleno de sudor, sangrado y esquivar carros, estás muerto de hambre. Es hora de la cena. O, como los romanos la llamaban, cena, solo que no esperes nada remotamente reconfortante. Empecemos con lo que no está en la agenda. Nada de pizza, nada de pasta, nada de tomates, nada de papas, nada de chocolate, nada de azúcar y, por supuesto, nada de café. Nada de esto ha sido descubierto o importado aún. Esto no es cocina italiana. Es supervivencia comestible en Italia antes de la era. Te sientas con un cuenco de madera con algo marrón y ligeramente caliente. Probablemente sea pulse, una papilla de espelta, frijoles o lentejas. Sabe a grava mojada con un toque de hierbas, si tienes suerte. Si no tienes suerte, sin hierbas, sabrá a grava mojada. Las proteínas son raras, a menos que las hayas cazado, atrapado o pescado tú mismo. La carne es cara, e incluso si logras comprarla, a menudo está rancia. La cocina romana no tenía refrigeración, así que conservar implicaba salar mucho
ahumar o marinar en garum. Salsa de pescado fermentada que huele a océano muerto y quema el alma con solo pensarlo. Si estás de humor festivo, podrías tener verduras hervidas, queso duro o, a veces, higos. Los romanos ricos cenaban con platos exóticos como flamenco asado, lirones rellenos o medusas con vinagre. Delicias que en su mayoría gritan: mira qué rico soy y qué poco me importan las papilas gustativas. Tu vino siempre está diluido. Beberlo puro se considera bárbaro, pero no te preocupes. El agua con la que se mezcla probablemente también sea dudosa. Así que solo estás eligiendo qué tan rápido quieres enfermarte. Postre, tal vez frutas secas, tal vez una nuez, o tal vez ayunes porque es una festividad en honor a un dios que no aprueba la gula. De todos modos, no terminarás la noche con tiramisú. No hay servilletas. Te limpias las manos con un paño que otras 10 personas han usado, o simplemente usas tu túnica y finges que está limpia. Al final de la comida, tu estómago está lleno, pero te sientes ansioso, y tu boca huele a ajo, vino y un leve toque de desesperación. Pero al menos estás alimentado. Ahora solo te queda sobrevivir a la vida nocturna de Roma. Y créeme, no es un paseo relajante. Después de un largo día lleno de suciedad, trabajo duro y salsa de pescado, tal vez esperes un poco de descanso, algo que te distraiga de tu apartamento en ruinas y la alcantarilla abierta afuera de tu ventana. Bueno, buenas noticias. Estás en Roma, donde el entretenimiento está por todas partes. Malas noticias. La mayoría es aterrador. Empecemos con el evento principal, el Coliseo, la joya de la ingeniería romana y el lugar donde tu alma muere silenciosamente. Aquí se reúnen multitudes para ver a hombres cortarse unos a otros con cuchillos por diversión. Animales salvajes devoran a criminales. Y a veces, si el emperador está de humor dramático, escenifican verdaderas batallas navales, con agua real y ahogamientos reales. La entrada es gratuita, lo que suena generoso, hasta que te das cuenta de que es porque el Estado quiere que estés distraído mientras el Senado sube los impuestos y anexa Armenia en silencio. Estás sentado, apretujado entre extraños sudorosos, y aplaudes cuando un gladiador pierde una extremidad. Hay sangre, arena y de vez en cuando, ejecuciones públicas para un toque extra de emoción. Aplaudes. No sabes por qué. ¿Te sientes un poco sensible? ¿Prefieres el teatro? Dirígete a un anfiteatro para una obra romana. Tal vez una tragedia escrita en latín que apenas entiendes, o una historia rápida donde al final alguien finge profanar a Júpiter con una salchicha. La sutileza no es el fuerte de los romanos. Si estás de humor para deportes, visita el Circo Máximo. Las carreras de carros son rápidas, emocionantes y a menudo mortales. Sin barreras, sin cascos y muchos gritos. Los accidentes son inevitables y espectaculares, y al público le encanta. Están aquí por la violencia y las apuestas. No apoyes al equipo equivocado si no estás listo para pelear por tu vida. Y luego están los entretenimientos callejeros. Tragafuegos, acróbatas, músicos, estafadores y el ocasional discurso filosófico de un hombre descalzo que no tiene nada que perder. Si no te gustó el espectáculo, espera 5 minutos. Algo o alguien más empezará a gritar. Pero detrás de todo esto, hay una locura extraña y brillante. Roma no solo distraía a su pueblo, lo deslumbraba y lo hacía olvidar cuán brutal era la vida cotidiana. Convirtió el espectáculo en un arma. Y si eso no es suficiente, siempre hay más vino. Ahora hablemos de la justicia, al estilo romano. Alerta de spoiler. No es reconfortante. Has sobrevivido al trabajo, la cena y el empalamiento de un gladiador para los aplausos. Podrías pensar que ahora estás a salvo y que mientras no te metas en problemas, la ley te protegerá. ¡Qué lindo! En Roma, la ley no protege. Te recuerda que eres pequeño, que eres reemplazable y que la misericordia es un lujo reservado solo para las estatuas de los emperadores. Primero, el estatus legal importa. Si eres ciudadano, tienes derechos, teóricamente,
no pueden azotarte públicamente, a menos que alguien importante esté realmente molesto y no tengas un juicio adecuado. Si no eres ciudadano, la justicia viene en forma de puño, látigo o una ejecución rápida fuera de las puertas de la ciudad. Los esclavos son propiedad. Si un esclavo mata a su amo, incluso si el amo lo merecía, todos los esclavos de la casa podrían ser ejecutados solo para enviar un mensaje. Ese mensaje es: ni siquiera lo pienses. Si te acusan de un crimen, no esperes una conversación tranquila con un abogado. Los juicios son un teatro público. El lado más rico trae testigos, sobornos y gestos dramáticos. Tú traes tu túnica y un sentimiento de hundimiento. Si lloras en el momento justo, podría ayudar. Si no tienes mecenas, reza a Júpiter y espera que el magistrado no tenga resaca. Los castigos están diseñados no solo para causar dolor, sino para disuadir. A los ladrones podrían marcarlos o romperles las manos. A los mentirosos podrían perforarles la lengua. Fraude, azotes públicos o exilio, si tienes suerte, y si ofendes al emperador. No vas a la cárcel. Es la muerte, generalmente creativa. Algunos crímenes requieren un castigo público, idealmente frente a una multitud que vitoreará más fuerte que durante la ejecución matutina. La crucifixión es popular, larga, lenta, humillante. No es solo para Jesús. Es el favorito para rebeldes, ladrones y cualquiera que el Estado quiera convertir en ejemplo. Y recuerda, las fuerzas del orden no están ahí para ayudarte. Los vigiles son el equivalente romano de los bomberos y la policía. Están mal pagados, sobrecargados de trabajo y a menudo corruptos. Si te roban, podrían encogerse de hombros. Si los sobornas, podrían ayudarte a robar a alguien más. Así que sí, en Roma hay leyes, talladas en piedra y leídas en los foros, pero sirven al poder, no a la justicia. Ahora hablemos de los dioses, porque aquí no solo obedeces a los hombres. Estás en el terreno de Júpiter. Has sobrevivido a las calles y evadido la justicia romana. Tal vez esperes encontrar consuelo en la religión, un poco de paz, un poco de espiritualidad personal. No, no aquí. En el Imperio Romano, la religión no es algo privado, es una institución, una nube eterna de incienso y obligaciones, envolviendo cada momento de tu vida. No eliges a los dioses, ellos te eligen a ti. Y hay muchos. Hay un Dios para todo: bisagras de puertas, cardea, alcantarillas, cloacina, límites, términus, e incluso moho común. No puedes dar 5 pasos sin tropezar con un santuario. Si no te detienes para inclinarte, encender una vela o murmurar una oración, no solo estás siendo grosero, estás invitando al desastre. Tal vez no hoy, pero algún día, y cuando tu techo se derrumbe, todos asentirán y dirán: ah, sí, se saltó el sacrificio a Saturnalia. Las festividades religiosas llenan el calendario, decenas al año. En esos días, los negocios se detienen, se sacrifican animales, y el aire huele a toro asado y mármol mojado. Las asistes por piedad, pero también por miedo, porque si no honras a los dioses adecuadamente, se vengarán con plagas, sequías o una cosecha realmente mala que destruirá todas tus reservas de lentejas. Ahora hablemos del culto al emperador. El Estado quiere que honres al emperador no solo como gobernante, sino como un dios viviente. Se espera que ofrezcas incienso en su altar, cantes sus alabanzas y nunca pongas los ojos en blanco durante un desfile triunfal. Eso es traición colindante. Si te atrapan no participando en el culto público, digamos, siendo demasiado silencioso durante las vestales o no apareciendo para arrojar grano al fuego del templo, podrían etiquetarte como impío, ateo o, peor aún, sospechoso. La sospecha en Roma es como sangre en aguas infestadas de tiburones. Y si formas parte de un culto extranjero, mejor manténlo en secreto a menos que esté oficialmente aprobado. Al Estado no le gustan los dioses desconocidos.
a menos que traigan vino, impuestos o nuevos soldados. La religión romana no se trata de fe, se trata de ritual. No necesitas sentirlo, solo necesitas hacerlo bien, a tiempo y en público. Y más te vale sonreír mientras sacrificas esa cabra. Hablando de eficiencia social, subamos por el poste grasiento de la ambición romana en el próximo capítulo. Te has inclinado ante los dioses, evitaste un juicio y sobreviviste a un baño público sin contraer algo mítico. Pero aquí viene la parte más agotadora de la vida romana. La jerarquía social, una máquina cruel y finamente afinada, donde cada palabra, gesto y posición de la correa de tu sandalia puede hacerte o deshacerte. La sociedad romana es una escalera, pero está cubierta de aceite y llena de dagas. En la cima están los senadores, dinero antiguo, túnicas con rayas púrpuras y propiedades tan vastas que tienen su propio código postal. Debajo están los equites, la clase empresarial rica. Luego vienen los plebeyos, como tú, las clases media y baja que luchan. Más abajo están los libertos, esclavos, extranjeros y el tipo que una vez insultó accidentalmente una estatua de Augusto. ¿Quieres ascender? Necesitarás mecenas, figuras poderosas que te protegerán a cambio de lealtad de por vida, recados, favores y un voto ocasional. Es como tener un jefe, un padrino y un casero en un paquete encantadoramente condescendiente. Cada mañana visitas la casa de tu mecenas como parte del salutatio. Esperas en fila con otros clientes. Alabas su corte de pelo. Tal vez haces un cumplido sobre la toga de su hijo. Luego pides un favor, generalmente dinero, comida o una recomendación. Si tienes suerte, te lanza una moneda y te permite llevar su litera a través del foro. Felicitaciones, ahora estás atado. Cada movimiento tuyo es observado y juzgado. Tu ropa debe estar limpia, no a la moda, solo limpia. Tu discurso debe ser decente. Tus amigos cuidadosamente seleccionados. Y hagas lo que hagas, no muestres ambición. Eso pone nerviosa a la gente. Si asciendes demasiado rápido, otros conspirarán para derribarte, social o literalmente. El networking es una guerra. Los chismes son la moneda. Un comentario equivocado en un banquete puede acabar con tu carrera. Un matrimonio adecuado puede salvar toda tu linaje. Pero más te vale jugar con cuidado. El amor es para los poetas. El resto de Roma se casa por alianzas y acceso a propiedades. E incluso si asciendes alto, no te relajes demasiado. Una mala cosecha, un ritual omitido, un rival celoso, y todo termina. Ni siquiera escucharás el puñal volando. El sol ya se está poniendo. Seguro que por la noche todo se calma, ¿verdad? No en Roma. El sol se pone detrás de los tejados de Roma. Y por un momento piensas, tal vez ahora, finalmente, puedas descansar. Pero llega la noche en el Imperio Romano. No es un momento de paz. Es un cambio de tono de ruidoso y caótico a oscuro y completamente mortal. Primero, hablemos de la iluminación. No la hay. Si no eres lo suficientemente rico como para quemar lámparas de aceite toda la noche, y pocos lo son. La mayoría de la gente depende de la luz de la luna, la memoria y la esperanza ciega para encontrar su camino en los laberintos de callejones de la ciudad. Si tropiezas y te caes, nadie ayudará. Podrían simplemente quitarte los zapatos. Los vigiles, los guardias nocturnos oficiales de Roma, deben patrullar las calles, prevenir incendios y detener crímenes. En la práctica, están sobrecargados de trabajo, mal pagados y a menudo más interesados en dormir que en el heroísmo. Algunos son valientes, la mayoría corruptos, y todos están en minoría. Los criminales lo saben. Ladrones, asaltantes y gladiadores retirados aburridos deambulan por las sombras buscando presas fáciles. Si caminas a casa solo, eres una presa fácil. No importa quién seas. Si no estás armado, no eres rápido y no eres invisible, estás en peligro. Y luego está el fuego, la peor pesadilla nocturna de Roma. Las ínsulas, esos encantadores apartamentos trampa mortal donde duermes, están hechas de madera y sueños.
Cocinar después del anochecer está prohibido por esta razón, pero las leyes significan poco para un inquilino hambriento. Una lámpara volcada puede convertir un bloque entero en cenizas en horas. El gran incendio del 64 D.C. no comenzó solo, pero una vez que empezó, rugió como Marte de mal humor. Podrías pensar que tu edificio está seguro, hasta que huelas humo a medianoche y te des cuenta de que no hay un plan de evacuación organizado. Agarras tu única túnica, tu orinal nocturno y tal vez tu dignidad, y corres por tu vida, bajando por una escalera que se derrumba. Y si no es un incendio o ladrones, es el ruido. Fiestas de borrachos resuenan por las calles. Procesiones en honor a dioses desconocidos pasan con tambores y gritos. Y si la amante de un senador está molesta, todos en un radio de 3 cuadras lo saben. Dormir en la antigua Roma es un lujo, el silencio es un mito, y la seguridad solo está disponible para los ricos, los armados y los increíblemente afortunados. Pero oye, la mañana está casi aquí. Solo necesitas sobrevivir una noche más y luego repetir. El sol se pone sobre Roma, y con él podrías esperar un momento de calma, una brisa, una comida tranquila, tal vez incluso dormir. Piensa de nuevo. Roma no se calma por la noche. Solo se transforma en algo más oscuro, ruidoso y peligroso. La ciudad nunca duerme de verdad. Acecha. Empecemos con el fuego. Los edificios romanos, especialmente las altas ínsulas de madera donde viven los pobres, son yesca esperando que una lámpara de aceite descuidada o un fuego para cocinar los convierta en cenizas. No hay un verdadero cuerpo de bomberos, solo los vigiles, que son mitad bomberos, mitad guardias nocturnos, mitad limpiadores, y están muy mal pagados. Llevan cubos y esperanza. Si tu apartamento se incendia, podrían salvarte, o podrías convertirte en una historia de advertencia en los chismes de mañana. Y luego están los ladrones, carteristas y rateros que tratan la luz de la luna como una licencia de caza. Los callejones romanos son estrechos y no están iluminados. Las antorchas son caras. Si necesitas caminar después del anochecer, lo haces a tientas, por instinto y, con suerte, no solo. No lleves nada brillante, no hagas contacto visual, y hagas lo que hagas. No te quedes atrapado entre 2 gladiadores borrachos discutiendo sobre la sandalia perdida de alguien. Hablando de borracheras, la vida nocturna de la ciudad prospera. Las tabernas están llenas de vino barato, música alta y hombres gritando malos poemas sobre Marte y mujeres que nunca impresionarán. Las peleas comienzan. Los juegos de dados terminan en sangre, y a veces, un noble enojado decide resolver una afrenta haciendo que un esclavo golpee a alguien en la calle. Te escondes en las sombras y finges no haber visto nada. Si eres una mujer caminando sola, buena suerte. Roma no es amable con las mujeres sin escolta después del anochecer. Las calles pertenecen a los desesperados, los imprudentes y los peligrosamente aburridos. Intentar dormir no es mucho mejor. Tu ínsula cruje como si estuviera a punto de colapsar. Las ratas corren por las paredes. Tu vecino tose como una cabra moribunda. En algún lugar cercano, alguien grita, ya sea por pasión, asesinato o ambos. Aprietas tu cara contra una almohada sudada y rezas a Mercurio por silencio. Pero en Roma no hay silencio, no para ti, porque en el Imperio Romano incluso la oscuridad es ruidosa. Y cuando amanece, tendrás que hacer todo esto de nuevo. Te despertaste en una ínsula desmoronada. Sobreviviste a los baños públicos, al tráfico de carros, a la sangre de gladiadores, al envenenamiento por plomo, a las sanguijuelas, a las festividades religiosas, a los tejados en llamas y a las lentejas medio crudas empapadas en salsa de pescado fermentada. Adoraste a dioses que no entiendes. Obedeciste leyes que no te protegen y dormiste entre disturbios, ratas y decapitaciones públicas ocasionales. Estás sucio, cansado, posiblemente infectado y emocionalmente traumatizado por la esponja pública. Y eso es solo un día. ¿Podrías soportar otro?
Honestamente, no podrías. La mayoría de las personas modernas, con nuestros aires acondicionados, antibióticos y ventanas de entrega de 5 minutos, se derrumbarían antes del almuerzo. Te rendirías antes de la segunda ronda de garum. Y, sin embargo, los romanos lo hicieron durante siglos, porque esto es lo que vuelve loco y magnífico a la vez. En medio de toda esa suciedad, brutalidad y ruido, Roma de alguna manera funcionó. Construyeron ciudades, carreteras, acueductos, bibliotecas, templos y anfiteatros. Expandieron su imperio a través de continentes. Establecieron leyes, desarrollaron filosofía, mapearon las estrellas, realizaron cirugías e inventaron el concreto. Concreto, ese material, aún resiste mejor que la mayoría de los edificios modernos. Crearon sistemas que dieron forma a Europa y más allá durante 2000 años. El latín se convirtió en la raíz de la mitad de los idiomas que escuchas hoy. Su arquitectura inspiró catedrales, parlamentos y campus universitarios. Sus conceptos políticos, repúblicas, senados, el veto, todavía resuenan en las democracias modernas. Pero eso tuvo un costo. Para el romano promedio, no los emperadores, no la élite bañada en mármol, la vida diaria era una rutina agotadora. Y aún así, resistieron. Se adaptaron. No tenían opción, porque Roma no estaba hecha de oro. Estaba hecha de sudor, miedo, ambición y supervivencia. Capa tras capa, persona tras persona, siglo tras siglo sangriento. Y por eso perduró. Tú estarías suplicando volver a la fontanería moderna y los antihistamínicos a mediodía. Cambiarías toda tu bolsa de denarios por una ducha caliente y una silla con respaldo. Y está bien. No necesitas sobrevivir en la antigua Roma. Solo necesitas entenderla. Y tal vez, solo tal vez, apreciar que alguien, en algún lugar, alguna vez caminó por esas mismas calles sucias y ayudó a construir un imperio, para que pudieras estar sentado aquí hoy, limpio, seguro y ligeramente aterrorizado. Imagina que eres una princesa parta en el siglo II a.C. La sangre real corre por tus venas. Un nombre digno de leyenda, Rodoguna. Y lo que es más importante, vives en un mundo donde tu familia pasa más tiempo luchando contra rebeldes que organizando cenas elegantes. Rodoguna no nació en un mundo de perlas y paz. Nació en un entorno duro, entre caballos y la constante posibilidad de que alguien envenenara tus dátiles. Su padre, Mitrídates II, no era un rey ídolo. Era alguien que expandió Partia desde un reino periférico polvoriento hasta un imperio formidable que algún día enfrentaría a Roma. Pero la expansión trae problemas, específicamente rebeliones, traiciones y vecinos que simplemente no quieren aceptar que ahora tu ejército es dueño de su patio trasero. Siendo una mujer joven, Rodoguna creció observando a los emisarios discutir, a los comandantes dibujar mapas en la arena y a los escribas de palacio intentar seguirle la pista a quien era leal esa semana. La educaron no solo en sedas y ceremonias. Aprendió gobernanza, presencia de mando y cómo usar una armadura que no desentonara con sus pendientes. Es importante entender el papel de las mujeres partas aquí. Aunque no siempre estaban en el centro de atención, las mujeres nobles partas no eran ajenas al poder. Algunas gobernaban ciudades, otras planeaban alianzas dinásticas, y algunas, como Rodoguna, se convirtieron en leyendas no por a quien se casaron, sino por a quien vencieron. Y ella venció, pero eso vendrá después. En este momento de su vida, el nombre de Rodoguna ya era conocido. Era un símbolo no solo de linaje real, sino de orgullo parto. Llevaba consigo la expectativa de que o se casaría con un rey, o se convertiría en uno en espíritu. Parecía no estar contenta con quedarse al margen mientras las ciudades ardían o las provincias se rebelaban. Mientras la mayoría de las damas reales se ungían y perfumaban, Rodoguna probablemente estaba repasando informes militares y logística de la corte. No tenía tiempo para la vanidad. Y el destino quiso que un día hiciera un voto de no lavarse el cabello hasta que la rebelión fuera aplastada. Atención, spoiler, eso tomó un tiempo.
Pero antes de que lleguemos a ese momento de corona polvorienta, necesitamos entender qué rebelión se atrevió a provocar a una princesa que preferiría liderar tropas que usar oro. El Imperio Parto, por majestuoso que pareciera en el mapa, era más cinta adhesiva que mármol, extendiéndose desde el Golfo Pérsico hasta las fronteras de Mesopotamia y más allá. Estaba cosido con matrimonios, juramentos y una espada ocasional firmemente presionada contra el cuello de alguien. Así que, cuando estalló una rebelión en las provincias occidentales, probablemente en Media o Babilonia, no fue una sorpresa. Lo sorprendente fue lo audaces que eran los rebeldes. No eran solo evasores de impuestos descontentos. Eran aristócratas y líderes de ciudades completas, furiosos con el poder central y tal vez envalentonados por la juventud o la ausencia de un supervisor real masculino. No solo hicieron un berrinche, tomaron fortalezas, silenciaron a los emisarios partos y básicamente le dijeron a la corona que se fuera a limpiar sus propias sandalias. Ahora, en circunstancias normales, el rey habría enviado a un general o a un primo con demasiadas ambiciones y poco cerebro. Pero estas no eran circunstancias normales. Por razones que los historiadores aún debaten, tal vez por el momento, tal vez por logística, tal vez por simple desafío real, Rodoguna misma tomó el mando. Y no solo de manera abstracta, como aprobando planes de batalla desde lejos. No, ella montó su caballo, se puso una armadura y hizo un juramento público que se convertiría en leyenda. No se lavaría, peinaría ni cuidaría su cabello de ninguna manera hasta que la rebelión fuera aplastada. Fue audaz, fue dramático, fue una pesadilla absoluta para los estilistas de la corte. Pero ese juramento, por dramático que sonara, no era vanidad. Era una declaración, un símbolo visual que ataba su dignidad personal al destino del imperio. Cada vez que alguien veía su cabello desaliñado y lleno de polvo, se les recordaba: esto no terminará hasta que ganemos. Y funcionó. Los soldados se unieron. Las tropas no veían solo a una princesa. Veían a una comandante que literalmente dejó que su belleza se marchitara con la guerra. Ella encarnaba la resistencia parta, un tipo que no dependía de tronos, sino de espinas, polvo y sudor. Mientras tanto, los rebeldes probablemente no sabían si reír o entrar en pánico. Esperaban a un general, tal vez a un diplomático. En cambio, obtuvieron a una mujer furiosa y sin lavar que cabalgaba directamente hacia sus puertas con acero en los ojos y sin tiempo para acondicionador. Y peor aún, iba en serio. Cuando Rodoguna salió de la capital, no estaba acompañada por un desfile cortesano lujoso ni la cubrían con pétalos de rosa. Estaba acompañada por caballería, fuerza de voluntad y el peso de un imperio que necesitaba aplastar a sus rebeldes como un higo demasiado maduro, y se veía acorde. Desaparecieron todos los signos de delicadeza cortesana. Su cabello, famoso por no estar peinado, comenzó a vivir su propia vida, colgando como un estandarte de resolución militar. En un mundo obsesionado con las apariencias, ella convirtió su propia imagen en un arma. La campaña no fue rápida. No fue una sola asedio, resuelto fácilmente con un soborno y un ariete. Las ciudades rebeldes estaban fortificadas y confiadas. Esperaban vacilaciones del poder central, no una mujer endurecida por la batalla que galopaba por el polvo con fuego en la mirada. Pero Rodoguna no titubeó. Sus instintos militares eran agudos, tal vez más que los de muchos hombres que lideraron antes que ella. Usó estrategias clásicas partas: movilidad, retiradas falsas y ataques relámpago. Sus tropas aparecían en las afueras de una ciudad rebelde, desaparecían como humo y regresaban un día después desde un flanco inesperado. Los informes dicen que sus soldados la admiraban no solo como un símbolo, sino como una táctica. Ella no cabalgaba en la retaguardia. Estaba al frente, con tierra bajo las uñas y furia bajo el casco. Y a medida que pasaban las semanas, también lo hacía su cabello. Se decía que al tercer mes, los mechones comenzaron a enredarse en cuerdas, llenas de polvo, sudor y susurros de oraciones en el campo de batalla.
Pero eso solo la hacía más temida por sus enemigos y más venerada por su pueblo. Los rebeldes la llamaban Reina Bruja, no porque practicara magia, sino porque ninguna mujer noble debería seguir luchando en el campo y negándose a tomar un baño. Seguramente, razonaban, algo sobrenatural estaba en juego, pero no había nada mágico, solo una disciplina feroz. Para cuando su ejército asedió el último bastión rebelde, la leyenda había crecido más rápido que la rebelión. En las tabernas y tiendas de campaña, los soldados bromeaban que el enemigo no temía las espadas partas. Temían que Rodoguna nunca se lavara de nuevo. Y sinceramente, no estaban tan equivocados. El último bastión de la rebelión se alzaba por delante, una ciudad amurallada que, según los rumores, era inexpugnable, donde los líderes rebeldes se habían atrincherado como garrapatas en un perro. Los suministros estaban almacenados. Los arqueros se alineaban en los parapetos, y las puertas estaban reforzadas con la confianza engreída que solo los traidores poseen. Creían que podrían sobrevivir a Rodoguna. Gran error. Para entonces, su apariencia era una leyenda. Los rumores se habían extendido no solo por el imperio, sino también en territorio enemigo. La mujer que no se lava, susurraban, ha llegado. Algunos decían que su cabello se había convertido en hierro. Otros afirmaban que no había dormido en semanas. Los mitos se acumulaban como escaleras de asedio. Pero Rodoguna no era un mito. Era real y tenía tácticas. En lugar de lanzar un ataque imprudente, eligió un asedio lento y punitivo. Cortó las rutas comerciales, interceptó a los mensajeros, envenenó los pozos. Los rebeldes se prepararon para una batalla de espadas. En cambio, Poluchili hambre. Ella convirtió el tiempo mismo en un arma, dejando que sus enemigos se pudrieran desde dentro. Y todo este tiempo, acampó fuera de la ciudad con sus soldados. Solo otro comandante bajo tiendas de lona. Compartió su comida con ellos, pan duro y vino tibio. Inspeccionó sus armaduras, lideró patrullas, y aún, a pesar de todas las oportunidades, se negó a siquiera tocar un peine. Para sus soldados, el juramento se volvió sagrado. Nadie se atrevía a sugerir que lo rompiera, ni siquiera en broma. Se convirtió en una encarnación viva del orgullo parto, un símbolo de que su sufrimiento no era en vano. Cada mechón enredado era un recordatorio. Todavía estamos en esta lucha. Dentro de la ciudad rebelde, la moral se derrumbó. Esperaban desmoralizar al enemigo al resistir. En cambio, fueron ellos los que comenzaron a marchitarse. Sus propios comandantes comenzaron a discutir. La comida se agotaba. Los rumores de deserción comenzaron a surgir como grietas en la piedra. Y entonces llegó el punto de inflexión. Una pequeña puerta, dejada sin vigilancia solo por una hora, tal vez por fatiga, tal vez por sabotaje, fue encontrada por uno de los exploradores de Rodoguna. Esa noche, bajo la cobertura de la oscuridad y el viento, sus tropas se colaron dentro y abrieron las puertas principales desde el interior. Para la mañana, la ciudad era suya, y Rodoguna, con el rostro cubierto de sudor y cenizas, estaba de pie en la cima de las murallas, sin lavar, victoriosa y completamente aterradora. La victoria no se anunció con trompetas ni desfiles, se anunció con agua. Después de meses de polvo, batallas e incansable persecución, Rodoguna estaba frente a su ejército, no con ropas reales, sino con la misma armadura de batalla que había usado desde el comienzo de la campaña. Su armadura estaba marcada por las espadas rebeldes. Su rostro estaba surcado por el sol y la tensión, y su cabello salvaje, enredado y sucio, ahora colgaba por su espalda como una melena de león hecha de alambre y leyendas. Pero lo había logrado. Todas las ciudades rebeldes habían caído. Todos los que rompieron su juramento fueron derribados. Y ahora, habiendo cumplido su voto, finalmente podía hacer lo que nadie en el imperio se había atrevido a apresurar. Podría lavarse la cabeza. Según la tradición y los relatos posteriores transmitidos oralmente, Rodoguna llamó a sus sirvientes no a una cámara dorada, sino a un patio público. Quería que sus soldados, que derramaron sangre a su lado, presenciaran este momento.
Se llenaron tazones, se calentaron aceites, los peines se sacaron del almacén como si fueran reliquias sagradas. Y allí, bajo el cielo abierto, la princesa guerrera de Partia, cubierta de la suciedad seca de la guerra, comenzó a limpiar las marcas de meses de rebelión. Fue simbólico. Cada nudo desenredado significaba la recuperación de otra ciudad. Cada lavado con agua limpiaba la desobediencia, empapándose en la tierra como si la tierra misma estuviera siendo restaurada. Algunos dicen que lloró, otros dicen que se rió, pero nadie cuestionó el silencio de los soldados que observaban. Hombres endurecidos, llenos de cicatrices y quemados por el sol, stoyali como estatuas mientras Rodoguna emergía de su ritual transformada. No se le colocó una corona en la cabeza, no la necesitaba. El polvo había sido su diadema. El acto de no lavarse se volvió más poderoso que cualquier gema preciosa. Y en ese momento, Partia no solo tenía una princesa, tenía un símbolo. Podría haber regresado a la corte con un triunfo, dejar que los escribas escribieran odas aduladoras, permitir que los nobles la colmaran de elogios, pero no tenía prisa por volver al lujo. Se quedó con sus tropas un tiempo más. Cenó con ellos. Los escuchó. Sabía que su leyenda apenas comenzaba, pero no quería que estuviera forjada en oro. Quería que estuviera forjada en la memoria. Después del lavado de cabello, que se convirtió en un evento para los siglos, Rodoguna podría haber cabalgado directamente a la capital con fanfarrias, pancartas y propaganda suficiente para un siglo, pero no lo hizo. En cambio, tomó el camino largo de regreso, visitando deliberadamente las ciudades que había reconquistado, una por una, caminando por sus calles, inspeccionando sus defensas y asegurándose de que no quedaran brasas de rebelión ardiendo bajo las cenizas. No era solo una ceremonia, era estrategia. Rodoguna sabía el peligro de la victoria. Qué rápido puede convertirse en complacencia. Los imperios no caen solo por derrotas. Caen al olvidar por qué lucharon en primer lugar. Quería que tanto los rebeldes como los leales entendieran que la fuerza de Partia no estaba solo en la caballería y las monedas. Estaba encarnada en su propia presencia. Una mujer que eligió la dificultad sobre la comodidad y se ganó la lealtad con el ejemplo, no con decretos. Y la lealtad que obtuvo. Donde quiera que iba, la gente se reunía no para mirar boquiabierta a una figura real, sino para mirarla con reverencia, no pulida, no perfumada, sino real. No trajo miedo, trajo responsabilidad, solicitó informes, escuchó quejas, pagó suministros de su propio tesoro militar. Recompensó a las ciudades que permanecieron leales y ofreció misericordia, con cautela, a aquellos que se arrepintieron. Para cuando llegó a la corte real, su regreso ya era una leyenda. Los escribas se apresuraron a registrar su historia. Los artistas discutían cómo retratarla, con el cabello desaliñado y marcada por la batalla o radiante y renacida. Los ministros susurraban sobre las implicaciones. Una mujer al mando de ejércitos, cumpliendo votos, y ahora parada en el centro del poder parto, con la lealtad de la mitad de las provincias en sus manos. Y ahí estaba el dilema. ¿Qué hacer con una princesa más popular que la mayoría de los reyes? Algunos abogaron por casarla, como si eso limitara su influencia. Otros querían que liderara permanentemente la defensa fronteriza, pero a Rodoguna no parecían importarle los títulos ni la política. Había probado lo que necesitaba. El campo de batalla era su trono. El polvo, su corona y su nombre, ya grabado en los corazones de soldados y ciudadanos, no necesitaba una inscripción real para sobrevivir. No necesitaba una coronación. Ya había sido coronada, pero no con oro, sino con la historia. En los meses posteriores a su campaña, Rodoguna no buscó la atención total, pero la atención la seguía de todos modos. Se convirtió en tema de poesía, esculturas, chismes y reverencia. No porque lo exigiera, sino porque lo merecía. Cada soldado que luchó bajo su mando regresó con una historia, y cada historia la hacía más fuerte, más resistente, más invencible. Sin embargo, en los salones palaciegos de Partia,
donde la política se deslizaba como serpientes detrás de cortinas de seda, su silencio ponía nerviosos a muchos. No se jactaba, no hacía lobby, no pedía títulos ni tierras. En cambio, observaba, escuchaba y entendía que el verdadero campo de batalla simplemente se había trasladado de las murallas de piedra a las conversaciones susurradas. Incluso el rey, su padre o tal vez su hermano, dependiendo del momento específico en la complicada cronología de la dinastía parta, tenía que actuar con cuidado. Rodoguna no solo era popular, era respetada de una manera que pocos hombres en la corte podían igualar. La adoraban no por su belleza o linaje, sino por su liderazgo y mando. Había convertido su voto en política, su desaliño en folclore. Y sin embargo, su silencio era tan intencional como cualquier maniobra militar. No le dijo a nadie lo que planeaba a continuación, porque tal vez ni siquiera ella lo sabía. Por primera vez en años, no estaba luchando. No estaba comandando tropas ni superando a los rebeldes. Estaba quieta, y esa quietud ponía nerviosos a muchos. ¿Qué hace a continuación una mujer que ha vencido sin una corona? Una teoría de los historiadores es que Rodoguna usó ese silencio como una palanca de presión. Su sola presencia, cada asentimiento silencioso o mirada, hacía que se tomaran decisiones. Los funcionarios dudaban en proponer políticas malas, temiendo que frunciera el ceño. Los generales posponían campañas, esperando que ella diera su opinión. Su silencio no era pasivo, era una herramienta. Descubrió que el silencio podía ser más efectivo que hablar, y así se convirtió en una leyenda viva, caminando por los corredores del palacio. Su cabello recién lavado estaba trenzado, no solo con hilos dorados, sino con memoria. Su propia existencia desafiaba las normas. Había probado que el poder parto no se limitaba a manos masculinas. Podía entrar en batalla con el cabello enredado y regresar con ciudades a sus pies. Y todo lo que le quedaba por hacer ahora era esperar, porque a veces el mejor movimiento es no hacer ningún movimiento en absoluto. Con el paso de los años, el nombre de Rodoguna se desvaneció gradualmente de los registros oficiales. Los escribas partos, más interesados en exaltar a los reyes y dinastías que a las princesas guerreras rebeldes, comenzaron a minimizar su campaña. El silencio que una vez usó como arma ahora se convirtió en una excusa para el borrador. No se construyó ningún gran monumento en su honor. Ningún poema épico encargado por el Estado llevaba su rostro en pergaminos dorados. Pero ahí está la esencia de una verdadera leyenda. No necesita permiso para sobrevivir. En los puestos avanzados donde marchó su ejército, en las aldeas que perdonó, su nombre seguía siendo un conjuro susurrado. Las madres contaban historias sobre ella a sus hijas, no como un cuento de hadas, sino como una advertencia para cualquier hombre que subestimara a una mujer con una misión. Los soldados recitaban sus tácticas como si fueran un texto sagrado. Y los rebeldes, bueno, incluso décadas después, todavía hablaban de ella como si pudiera resurgir del polvo, con su cabello ondeando como estandartes de batalla. Hay algo profundamente inquietante en una persona que rompe todas las reglas de su tiempo y aún así gana. Rodoguna no se conformó con ser un adorno en la corte. No tocaba la flauta, no pintaba pájaros, ni practicaba el arte refinado de ignorar en silencio. Ella atravesó el tiempo como un cometa, y luego desapareció igual de rápido. Los historiadores debaten su destino posterior. Algunos creen que se retiró de la vida pública, eligiendo la paz sobre la política. Otros piensan que permaneció como consejera en las sombras, moldeando la estrategia parta desde detrás de un velo de anonimato. Algunos románticos afirman que cabalgó una última vez para resolver una disputa fronteriza y desapareció en la leyenda. Nunca confirmado, nunca desmentido. Pero esto es seguro. Su legado perduró donde más importaba, entre la gente. Puede que no haya usado una corona, pero gobernó de una manera que ninguna diadema podría. Redefinió lo que significa la lealtad. Mostró que un voto, incluso uno tan extraño como negarse a peinarse, puede ser tan vinculante como un decreto real y mucho más inspirador. Y aunque los libros de historia solo la mencionan en notas al pie,
El polvo de Partia todavía la recuerda, porque para ser eterna no necesitas una estatua de mármol. Solo necesitas cumplir tu juramento y vencer. Siglos después de su muerte, la historia de Rodoguna sigue siendo un paradoja, conocida en susurros pero esquiva en tinta. Ninguna estatua alta lleva su imagen, ninguna tumba real la alaba en piedra tallada. Pero en la memoria colectiva de aquellos que admiran la rebelión, la resistencia y la ferocidad con principios, ella es inmortal, no como se recuerda a los reyes, sino como se recuerdan las fuerzas de la naturaleza. No necesitaba conquistar tierras extranjeras ni firmar grandes tratados. Ella venció las expectativas. En un mundo donde a las mujeres se les ordenaba esperar detrás de una cortina mientras los hombres derramaban sangre en su nombre, Rodoguna arrancó la cortina y salió descalza, con un casco en la mano. No pidió el mando. Lo tomó y el imperio no se derrumbó. Siguió. Pero lo que es más importante, le enseñó a su pueblo una lección que ningún decreto podía impartir. La lealtad no surge del miedo. Surge cuando ves a tu líder sufrir a tu lado, viéndolos elegir la disciplina sobre la comodidad, viéndolos mantener un voto más tiempo del que cualquiera podría imaginar. No era perfecta, las leyendas no lo son, pero su historia sigue viva precisamente porque no estaba pulida hasta brillar ni fundida en bronce. Rodoguna era cruda, real, y su historia no es un mito cuidadosamente tallado, sino un himno desordenado y enredado a la resistencia. No buscaba la gloria, pero la gloria la encontró, como el polvo se asienta en una armadura después de una larga marcha. Entonces, ¿qué pasó después de que Rodoguna regresara a la capital, su cabello brillando de nuevo y los rebeldes derrocados? Los registros históricos se vuelven borrosos, como la niebla matutina sobre el Tigris. El imperio parto, a pesar de todo su poder, no estaba obsesionado con la documentación meticulosa como los romanos. Los escribas preferían alabar a los reyes, no a las guerreras que desafiaban el orden. Pero la falta de pergaminos oficiales no significa la falta de historial. Отсутствие истории. La historia de Rodoguna vivía en las tradiciones orales, en las canciones de los soldados, en los relatos que las madres susurraban a sus hijas, en las tabernas donde los veteranos alzaban sus jarras por la princesa sin lavar. Una de las teorías, popular entre los historiadores, sugiere que Rodoguna no buscó más poder, pero tampoco se retiró a las sombras. Se convirtió en una especie de símbolo viviente, una figura que la corte parta no podía ni abrazar completamente ni rechazar. Su presencia era demasiado poderosa para ignorarla, pero demasiado impredecible para controlarla. Algunas fuentes insinúan que asumió el papel de consejera, tal vez para su padre o su hermano, dependiendo de la cronología. No se sentó en el trono, pero se dice que su voz resonaba en los consejos de guerra, donde los generales, acostumbrados a los gritos, se callaban para escucharla. Otros relatos, más románticos, afirman que Rodoguna rechazó la vida palaciega. Después de la campaña, tras cumplir su voto y demostrar su valía, es posible que sintiera que la corte, con sus intrigas y sedas, era una jaula y no una recompensa. Hay una leyenda que dice que se fue a las fronteras orientales de Partia, donde las montañas se encuentran con el desierto, y allí, entre fortalezas y tribus nómadas, entrenó a jóvenes guerreros, fortaleció fortificaciones y mantuvo bajo control los territorios inquietos. Ese lugar, donde una mujer con su reputación podía vivir libremente, sin necesidad de inclinarse o fingir. Pero también existe una versión más oscura, susurrada por aquellos que ven en la historia de Partia no solo triunfos, sino también traiciones. Algunos sugieren que Rodoguna se volvió demasiado peligrosa, no por la rebelión, sino por su popularidad. El ejército la amaba, el pueblo la veneraba, y la corte, bueno, las cortes no quieren a quienes brillan más que el rey. Tal vez la enviaron a un exilio honorable, a administrar una provincia lejana, donde su gloria no amenazara el trono. O, como afirman los más cínicos, podrían haberla eliminado discretamente. Un cáliz envenenado, un accidente de caza, una desaparición que nadie se atrevió a investigar. La política parta era cruel,
y ni siquiera los héroes estaban a salvo. Sin embargo, ninguna de estas versiones parece definitiva. Rodoguna no era una mujer que se pudiera borrar o olvidar fácilmente. Si la hubieran envenenado, los rumores se habrían extendido como un incendio. Si la hubieran exiliado, probablemente habría construido su propio imperio en la frontera. Y si se retiró voluntariamente, lo hizo de manera que su leyenda permaneciera intacta. La explicación más plausible es que continuó sirviendo a Partia, pero en sus propios términos. Tal vez asesoró en asuntos militares, entrenó en tácticas, se aseguró de que las fronteras permanecieran inexpugnables. Quizás incluso jugó un papel en la diplomacia, porque una mujer capaz de sofocar una rebelión también podría hacer callar a un embajador arrogante. Pero, hiciera lo que hiciera, su influencia se sintió durante mucho tiempo. En las décadas siguientes, cuando Partia luchó contra Roma, sus tácticas movilidad, desgaste del enemigo, uso del terreno se convirtieron en parte del legado militar del imperio. Soldados que nunca vieron su rostro conocían su nombre. Comandantes que nunca escucharon su voz estudiaban sus campañas. Se convirtió en un ejemplo no solo para las mujeres, sino para todos los que entendían que el liderazgo no es un título, sino una acción. ¿Y qué hay de su voto? Ese gesto extraño, casi absurdo, de no lavarse el cabello hasta que el enemigo cayera, se convirtió en algo más que una historia. Se convirtió en un símbolo. En Partia y más allá, la gente comenzó a asociar los votos con algo más grande que los rituales religiosos. Era una forma de vincular el sacrificio personal con la lucha colectiva. Las madres juraban no coser ropa nueva hasta que sus hijos regresaran de la guerra. Los guerreros juraban no beber vino hasta que una fortaleza fuera tomada. Rodoguna hizo que el sacrificio fuera visible, tangible, y eso inspiraba. Su historia también influyó en las mujeres, aunque sus voces rara vez se escuchaban en las crónicas oficiales. En Partia, donde las mujeres de alto estatus ya tenían más libertad que en Roma o Grecia, Rodoguna se convirtió en la prueba de que los límites podían ampliarse aún más. No era una reina en el sentido tradicional, pero sus acciones hablaban más alto que cualquier trono. Las jóvenes de familias nobles, tal vez, comenzaron a exigir formación no solo en música y poesía, sino también en estrategia, equitación e incluso combate. Por supuesto, esto no significaba que Partia se convirtiera de repente en un paraíso igualitario, pero comenzaron a aparecer grietas en las viejas normas, y Rodoguna fue quien las abrió. En cuanto a su vida personal, aquí entramos en el terreno de las conjeturas puras. ¿Estuvo casada? ¿Amó a alguien? ¿Tuvo hijos? Las fuentes callan. Algunos sugieren que evitó el matrimonio, entendiendo que la ataría a expectativas de las que ya se había liberado. Otros creen que pudo haberse casado con un aliado militar, pero en sus propios términos, como una igual. Incluso hay leyendas románticas que afirman que amó a uno de sus comandantes, un hombre que luchó a su lado y la respetó no como princesa, sino como guerrera. Pero esto, probablemente, es una invención, nacida del deseo de darle a su historia una suavidad que tal vez ella no buscaba. Al final, Rodoguna desaparece de la historia, no porque muriera, sino porque dejó de ser conveniente para los cronistas. El imperio parto continuó su existencia, luchando contra Roma, sobreviviendo a sus propios reyes y sus ambiciones. Pero en las tabernas, en los mercados, junto a las hogueras de los nómadas, su nombre no se desvaneció. Se transmitía de boca en boca, adquiriendo nuevos detalles, pero nunca perdiendo su esencia. Una mujer que se negó a ser solo un adorno, tomó una espada, hizo un voto y venció. Hoy, más de 2000 años después, Rodoguna es un recordatorio de que la historia no siempre pertenece a quienes escriben los libros. Pertenece a quienes actúan, quienes dejan huellas en el polvo, quienes inspiran a otros a seguir adelante. Incluso cuando el camino parece insoportable, su cabello, enredado o lavado, no era solo un símbolo. Era una bandera bajo la cual Partia aprendió a ver la fuerza donde antes solo veía debilidad. Si Rodoguna viviera hoy, probablemente se reiría de los intentos de romantizarla.
No era una heroína de cuento de hadas. Era una mujer que hacía lo que debía porque nadie más podía o quería, y en eso radica su grandeza. No en el mármol, no en el oro, sino en la obstinada y sucia determinación de probar que incluso una princesa puede convertirse en leyenda si está dispuesta a ensuciarse las manos. Así que, si alguna vez te encuentras en el desierto donde una vez estuvo Partia, escucha el viento. Tal vez oigas el eco de su nombre, el susurro de su voto, los pasos de su ejército. Rodoguna no murió, solo se disolvió en la historia, como el polvo que nunca se asienta.